Hola, muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno volver a verles, saludarlos, encontrarnos por la buena voluntad del Señor y su gran misericordia, encontrarnos juntos aquí, recorriendo juntos en la gracia del Señor, no solamente un día más, la primera semana del mes de agosto. Hemos dejado atrás el primer semestre del año y estamos ya casi a la mitad del tercer trimestre. Imagínense el factor tiempo. Lo vamos midiendo, pero no lo vamos percibiendo. Va siendo bastante rápido cómo avanza el tiempo. Como rápido va a ser el tiempo que se nos va a ir acá en esta noche, durante este tiempo de estudio. Bueno, gracias al Señor que estamos aquí. Quiero aprovechar la oportunidad para pedir de manera eh, especial a nuestros hermanos que nos dirigen los grupos de discipulado, hermano Mauricio, hermano Leo, el hermanito Roberto, hermanito Carlos y todos ustedes podamos ser como esos carbones encendidos que puedan mantener la chispa en los miembros y hermanos de nuestra iglesia para que no se ausenten con regularidad de nuestros cultos de oración, que los cultos de oración sean tan importantes como nuestros cultos de primera semana del Día del Señor, que todos podamos vernos estimulándonos, animándonos, ayudándonos a superar cualquier indicio de pereza, de descuido. Obviamente no vamos a poder hacer nada con aquellas situaciones eh, inevitables, algunos imprevistos que nos pueden forzar y obligar e impedir que podamos congregarnos, pero la costumbre debe ser buscar congregarnos, así que quiero animar y pedir especialmente a los líderes, ¿verdad?, que tienen influencia, poder concientizar a todos, porque no es posible que una iglesia como la iglesia nuestra tenga tan poca asistencia, ¿verdad?, los miércoles o los domingos. Entonces animémonos y también concienticémonos y amonestémonos para eso, ¿verdad?, para que todos vengamos con corazones necesitados de adorador. No debe haber una excusa, pero sí debe haber comprensión cuando hay situaciones de fuerza mayor que nos lo vayan a impedir. Pero si no nos amonestamos, si no nos concientizamos, todos sabemos que fácilmente podemos crear una mala costumbre y, y bueno, volvernos simplemente descuidados en algo que debe ser muy importante como eh, la oración comunitaria, ¿verdad? La oración colectiva y ahora con la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios a través de o bien una predicación o bien un estudio bíblico. ¿Okay? Bueno, quiero saber si estamos listos para iniciar. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok, muy bien. Pues hermanos, vamos a tomar este tiempo para el estudio bíblico en esta noche. Vamos a retomar nuestro estudio que hemos estado haciendo desde semanas atrás. Esta es nuestra sexta ocasión para hablar sobre este tema, sobre la teología cristiana que nos prepara sabiamente para tratar con la muerte, un tema relacionado con la mortalidad. Y estamos considerando este tema, puesto que la muerte es una realidad inevitable que todos enfrentamos directa e indirectamente y nos afecta más de lo que pensamos o queremos pensar. La muerte es un evento universalmente lamentable en toda experiencia humana. Es un fenómeno que no podemos mirar de otra manera que, por un lado, natural, pero también, por otro lado, tenemos que verlo de un lado espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que pensar bíblicamente sobre la muerte, porque pasa todo el tiempo. ¿Recuerdan ustedes en las estadísticas que hemos considerado en diferentes ocasiones cuántas muertes están existiendo diariamente?
y el porcentaje aumenta, el número aumenta. Más de 150,000 personas por diferentes causas mueren al día. Entonces, nos podemos ver afectados en esa experiencia de manera personal directa e indirecta, así que tenemos que pensar bíblicamente esto. Más de lo que a veces pensamos, porque la muerte es algo diario. Muere casi el 50% en comparación con la cantidad de personas que nacen al día. Así que tenemos que considerarlo, tenemos que aprender a tratar la muerte como el resto de las cosas que tienen que ver con nuestro vivir. La muerte es parte de nuestro vivir y la muerte es tratada en la palabra de Dios desde el inicio de la creación y como hemos dicho también, hermanos, la muerte, la mortalidad es tratada en la palabra de Dios en toda la Biblia, en diferentes formas y utilizando diferentes expresiones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Porque o bien nos vamos a encontrar enfrentando nuestra propia muerte, que puede ser prolongada por días a través de una agonía o a través de poco tiempo, o bien vamos a estar acompañando a alguien cercano a nosotros que estará experimentando la muerte. Entonces necesitamos saber pensar bíblicamente sobre este asunto, sobre este tema, y en vez de ignorarlo, ¿verdad? Nuestras alternativas no son la negación, nuestras alternativas no son la resignación, mucho menos la fatalidad. Nuestra alternativa no es pensar en la muerte de forma irónica. Nuestra única alternativa como cristianos es aprender a pensar bíblicamente como cristianos acerca de la muerte. Ahora, tenemos un objetivo de estudio. Me gustaría preguntarles si recuerdan cuál es el objetivo que tenemos para realizar este estudio sobre la mortalidad o sobre la teología cristiana que nos prepara sabiamente para la muerte. ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Cuál es nuestro objetivo? A ver, todos juntos, nuestro objetivo es considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Entonces, ¿en qué estamos utilizando nuestro tiempo de los miércoles en esta etapa de nuestro culto, en esta parte de nuestro culto? Estamos considerando la mortalidad, o sea, la muerte humana. Usted dirá, bueno, me parece innecesario, ¿no? Porque hay mortalidad animal, ¿verdad? Nosotros no somos los únicos que morimos. Mueren los animales, ¿verdad? Mueren otras criaturas, pero estamos concentrándonos en la mortalidad humana. Y lo estamos haciendo desde una visión cristiana, porque si no lo hacemos desde una visión cristiana, tendremos otra visión distorsionada, equivocada, errada acerca de la muerte. El mundo tiene su propia visión. El incrédulo tiene su propia visión. Todo ser humano tiene su propia visión. ¿Cómo ve la muerte? ¿Cómo entiende la muerte? ¿Qué piensa de ello? Nuestro Señor Jesucristo vino para darnos a conocer la verdad. Y es esa verdad que Él da a conocer por revelación del Padre que nos va a santificar. Es esa verdad que nos va a hacer diferentes en el modo de pensar. Si no sabemos la verdad acerca de este asunto, de esta doctrina, entonces no vamos a pensar diferente, por lo tanto no vamos a pensar bíblicamente y nos vamos a dejar llevar por un pensamiento relativo o relativista o por un pensamiento e ideologías o ideas de la cultura de una sociedad incrédula, impía. Entonces necesitamos una visión cristiana sobre la muerte.
Necesitamos aprender eso. Y eso en cierta medida es un trago amargo, que no nos gusta pensar en la muerte. Creemos que pensar en la muerte, hemos hecho de la muerte un tabú. Y no debería ser así. O hemos hecho de la muerte algo que no debe ser. Hemos tomado la muerte de una manera errada, equivocada. Hemos pensado por eso estamos haciendo este estudio. Hemos adoptado frases o clichés acerca de la muerte cuando estamos en un funeral, por ejemplo. Tenemos ya un repertorio de frases y nos acostumbramos a cierto vocabulario propio de un funeral, cuando no deberíamos nosotros simplemente utilizar o prepararnos o adoptar simplemente clichés y frases de funeral, de experiencias fúnebres, para ser amables y simplemente estar ahí y no quedar mal ante la gente. Tenemos que tener una visión correcta de la muerte. Tenemos que prepararnos para enfrentar la muerte como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Como sabemos, nuestro Señor que trajo la verdad, trajo a la luz la verdad para darnos libertad, porque es esa verdad que Él nos revela la que nos hace verdaderamente libres. Él entonces no ocultó, no minimizó, no excluyó de su discurso, de su enseñanza, de su doctrina, de su predicación y de su proclamación el tema de la muerte. Basta con que veamos los evangelios también y escuchemos al Señor Jesucristo en el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Las veces en las que Él hace referencia a la muerte de la manera más solemne y real. Él no solamente fue un participante de funerales, sino que Él también habló de su propia muerte con mucha solemnidad. Entonces no nos es permitido ni ocultar ese tema, ni negarnos a hablar o pensar de ese tema, ni mucho menos adoptar la visión equivocada sobre ese asunto. No se nos permite. Tenemos que recordar que como salvados y cristianos, como criaturas, y hemos experimentado las misericordias de Dios para salvación eterna, se nos llama a que no nos conformemos, no nos amoldemos, que no encajemos en el molde del mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, quiero insistirles, esto es tan importante como la doctrina de la salvación. Es tan importante como todas las demás doctrinas bíblicas, que nos preparemos doctrinalmente acerca de la mortalidad con una visión cristiana, ¿verdad? Para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Y hemos dicho que solo la fe cristiana nos puede ofrecer una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y también a enfrentar este desafío con una teología sana. Durante el estudio hemos propuesto saber qué es la muerte. Así que ahí comenzamos. ¿Qué es la muerte? Establecimos la definición, el concepto, desde la perspectiva, digámoslo así, humana, pero luego desde la perspectiva bíblica, ¿qué es la muerte? Ahora estamos pensando en la muerte y sus implicaciones para luego saber cómo debemos tratar con lo que un día será nuestra muerte y lo que tenemos que saber tratar con lo que un día sea la muerte de los demás. Y queremos aprender a aplicar esta teología sana, sabiendo que, hermanos, todos los días hay personas que mueren y algunas de esas personas que mueren todos los días podemos ser uno de nosotros o puede ser alguien de nosotros o puede ser alguien que no está aquí cercano a nosotros. Entonces, es una de las doctrinas que más debemos aprender a dominar y pensar de manera bíblica y cristiana. Muy bien, la última vez que nos encontramos aquí
dijimos que estaríamos considerando las implicaciones cristianas o las implicaciones de esta teología cristiana sobre la mortalidad. Lo que ya hemos considerado con respecto a la muerte ha sido lo que es el morir, lo que es la muerte, el origen de la muerte, los tipos de muerte que en la Biblia son tratados y mencionados, si se acuerdan, ¿verdad? La forma en que la muerte es retratada. Ahora llegamos a considerar las implicaciones sobre la muerte. ¿Verdad? ¿Qué nos debe, a qué nos debe conducir saber lo que hasta ahora sabemos sobre la muerte desde la perspectiva cristiana? ¿Verdad? ¿En qué debe afectar nuestra forma de pensar y tratar con la muerte? Y dijimos que hay al menos dos conjuntos de implicaciones. Las implicaciones negativas y las implicaciones positivas. ¿Recuerdan? Dijimos que comenzaríamos considerando cuáles las implicaciones negativas de la muerte. La última vez, hace 2 semanas aproximadamente, con esta, estuvimos considerando las primeras 3 implicaciones. Las primeras 3 implicaciones que están ahí en pantalla para recordatorio de ustedes. Consideramos que la muerte es un castigo universal de Dios y reflexionamos que sería necio de nuestra parte negarnos a aceptar que vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir ya sea por vejez, vamos a morir ya sea por enfermedad, por accidente, puede ser violentamente, no sabemos la forma. La forma es insignificante en un sentido en comparación con lo inevitable que es. O sea, cómo vaya a morir, al final no importa, porque lo que importa es que voy a morir. De cualquier forma voy a morir, a menos que esté dentro de el plan de Dios, que mientras vivimos, nuestro Señor aparezca en los cielos y se lleve a cabo la promesa escatológica de ser arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos si estamos vivos, pero no sabemos incluso si estaremos vivos para ese momento escatológico, pero sí sabemos que vamos a morir. Entonces ahí nos quedamos. Ahora, para nosotros es un momento inexacto, por así decirlo, es un momento impredecible respecto al tiempo, pero para Dios no lo es, ¿verdad, hermanitos? Para Dios no es algo impredecible. Para Dios la muerte de sus criaturas no es algo al azar. Como dijimos desde el principio de estudio, la muerte no debemos verlo como algo simplemente biológico, como parte del orden natural, ¿verdad? De las cosas. No. Sí, es normal que ocurra la muerte, pero tenemos que verlo más allá de lo simplemente intelectual, académico, empírico y aceptarlo de esa manera. Para Dios la muerte no es algo impredecible porque Él lo sabe todo. Él es el omnipotente, Dios creador, eterno y soberano. ¿Quién ha determinado la muerte? Dios la determinó para que existiera, ¿verdad? Pero Dios también determina mi morir, como determina mi vivir. El mismo que determina quién vive es el mismo que determina quién muere. Y estuvimos considerando algunos pasajes claves también respecto a eso. ¿Se acuerdan ustedes, hermanitos? Por ejemplo, en el Salmo 90, con el poema del profeta Moisés, en el libro de Job. ¿Recuerdan eso, hermanos? En el libro de Job. Y en el libro de los Hechos, Dios ha definido los días. Para el creyente Job, no cabía duda que en su mortalidad y en la eternidad de Dios había uno que sí podía conocer el día de el calendario, el día de su muerte, y ese era Dios. Dios ya lo tenía establecido. Y eso generó en el creyente Job, generó en él un temor reverente hacia Dios. Eso elevó su concepto de Dios durante el tiempo de la prueba en la que él se encontraba.
Muy bien, a la luz de esas tres implicaciones que consideramos el miércoles pasado, surgió una inquietud, una pregunta de la hermana Erika. ¿Se acuerdan, hermanito? Que nos destrabó un poco a todos, ¿verdad? Porque estábamos considerando que la muerte es un castigo universal de Dios, es decir, todos, inevitablemente, todo ser humano, ¿qué? ¿Va a qué? A morir, porque es un castigo universal. La sentencia justa de Dios de que todos mueren es el pago merecido de todos, ¿verdad? El pago merecido por nuestros pecados, por nuestra pecaminosidad y depravación humana. En términos de naturaleza pecaminosa, nadie puede escapar de la muerte. El alma que peca, esa muere. Si no pecáramos, entonces la posibilidad de no morir sería diferente. Pero porque todos pecamos, ¿verdad? ¿No? Por cuanto todos pecamos, no solamente estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que todos pecamos, por tanto, todos morimos. Y de ahí la segunda implicación. Lo que se experimenta en la muerte es una fuerza destructiva y exterminadora. ¿Recuerdan por qué, hermanitos? Porque incluso mirábamos cómo el rey Salomón contemplaba la muerte y la comparaba, y dijimos que eso es así porque cuando uno muere, uno pierde, ¿qué perdemos? Corporeidad, o sea, funciones corporales que son las únicas que hemos conocido desde que entramos a este mundo. Contacto con lo material, contacto con nuestros seres queridos, perdemos corporeidad y perdemos también, ¿qué, hermanos? Corporatividad. Salimos de ser parte de una corporación de seres o de criaturas, y eso es traumático. Pero entonces la hermana Erika preguntaba, bueno, entonces mencionábamos dentro de esas implicaciones que habían en la Biblia, se registran dos casos de creyentes que no murieron y por lo tanto no experimentaron esta fuerza destructiva, esta fuerza exterminadora. ¿Quiénes fueron esos? El hermano Enoc y el hermano ¿qué? Elías, que precisamente son mencionados en Génesis capítulo 5. Veamos por favor, porque la hermana Erika nos hizo esa pregunta. Tratamos de responderla, pero traemos una respuesta más contundente, hermana Erika. Así que porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿okay? La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces veamos capítulo 5 de Génesis, versículo 22. Y vamos a conceder a nuestra hermanita Erika, que es la que expresó la inquietud allí. Hermana Erika, léanos por favor en voz alta, juntos le vamos a acompañar, lo que dice en Génesis capítulo 5, el profeta Moisés, a partir del versículo 22 hasta el 24. ¿Sí? Hasta el 24. Muy bien, gracias, hermana Erika. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Recuerdan la inquietud de la hermana Erika? Bueno, ¿cómo es si la muerte es universal y es una sentencia judicial de Dios para toda criatura humana? ¿Cómo es que Enoc y Elías, que también es mencionado una similar experiencia como la de Enoc en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que no la vamos a ver porque es muy similar, cualquiera de los dos casos nos llevará a la misma respuesta? Entonces, preguntaba la hermana, bueno, entonces, ¿qué pasó con Enoc? ¿Por qué si todos tienen que morir, por qué Enoc no murió? ¿Y qué pasó con él? O sea, eso que dice la Biblia, que Enoc desapareció, ¿significa que no murió? Entonces la hermana Erika dice, pero no puedo entender eso porque todos tienen que morir. Y decía, pero y incluso la Biblia no dice que no murió, solo dice que desapareció, pero no, obviamente el profeta Moisés está contrastando la experiencia de muerte con otra que no es igual que la muerte,
porque si nosotros leemos el capítulo 5 desde el versículo 3, notaremos que todo el linaje de Adán, toda la descendencia de Adán, se nos dice en su cronología resumida de vida cuánto vivió, a quienes engendró y luego qué, y murió. Hay una repetición, eso es una obvia afirmación y también un uso retórico de énfasis al repetir y murió. Vivió tantos años, engendró tantas personas y qué, y murió, y murió, y murió, y murió. Y de repente se rompe ese patrón y de Enoc no dice que murió, sino que dice caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí el patrón es el mismo que viene usando retóricamente, pero la sorpresa es que el versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc, lo reitera, caminó con Dios y ahí es donde rompe el patrón. Donde rompe el patrón del recurso retórico con el cual el profeta Moisés viene haciendo este relato y esta descripción. No dice y murió como sí lo dice en los versículos anteriores con respecto a Jared, por ejemplo. Vivió Jared, verso 18, 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, decía el papá de Enoc, 962 años y murió. Allí es donde esperaríamos que se dijera también de Enoc. Pero el profeta Moisés, por revelación divina, obviamente tiene que ser por revelación e inspiración divina porque Moisés no estuvo allí. Esto no es especulativo de Moisés, no es algo que a Moisés se le ocurrió, ¿verdad?, imponer ahí una deducción y quebrar el patrón. No, es revelación e inspiración de Dios. Y el profeta Moisés es bien preciso utilizar una palabra para contrastar y diferenciar de morir, y es desapareció. Que literalmente la palabra hebrea, bueno, que no es un verbo, es un sustantivo hebreo para decir no es más. No es más. Es como dejó de ser. Así, ¿verdad? Dejó de ser, no es más. Desapareció. Ahora, algo también que quiero puntualizar antes de poder llevarlos a la contundente respuesta de la inquietud de nuestra hermana Erika, aunque ya la respondimos hace 2 semanas atrás, pero con esto creo dejaremos reforzado porque la hermana Erika no me ha dejado en paz en la casa, hermano. Son bromas, hermano, son bromas. Y es útil para todos nosotros. Miren, primero y más importante es que no se trata de que esta experiencia porque definitivamente de lo que estamos hablando es de que la muerte es una sentencia y un castigo universal. Hermano Alberto, ¿puedes corregir eso, por favor? La muerte es una sentencia universal donde nadie queda eximido. Sin embargo, hay 2 excepciones. Y lo primero que quiero puntualizar es que esta desaparición o esta ausencia de muerte como tal en Enoc no se trata únicamente de un pecador. Se trata de un pecador redimido. Se trata de un pecador con ciertas características muy especiales que de nadie más son mencionadas en todo este relato del capítulo 5. ¿Cuáles son esas características? Dice la palabra de Dios, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Ahí el término hebreo de caminar es un término utilizado para enfatizar una relación íntima, una relación estrecha, cercana. Caminó Enoc con Dios. Y luego lo reitera cuando cierra el ciclo de descripción de Enoc, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Miren cómo desaparecer se debe entender, porque se lo llevó Dios. ¿Qué es eso de que desapareció? Se lo llevó Dios. Dejó de existir como existía
porque se lo llevó Dios. ¿A quién se llevó Dios? A Enoc. ¿Y quién era Enoc? Un creyente redimido, un pecador justificado. Era un santo. Así que no esperemos que esto ocurra con cualquier persona, ¿verdad? Esto no es una norma, es una excepción. Y dentro de las excepciones hay todavía más excepciones, porque dentro de las excepciones, Dios decidió soberanamente hacerlo con un tipo de hombre que caminó con él de esta manera. Ok, habiendo dicho eso, les decía que la respuesta más contundente, más clara y precisa sobre el caso de Enoc, que viene siendo el mismo caso de Elías en la Biblia, la tenemos en un pasaje del Nuevo Testamento, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Hay una regla de interpretación que todo lector de la Biblia, principalmente todo cristiano, debe saber utilizar, y es la analogía de la fe. La Biblia es una unidad. La Biblia como palabra de Dios no se puede contradecir. A veces nos parece que hay una contradicción, pero no es que Dios se contradice, sino que nosotros en nuestra mente finita o en nuestra mente, digamos así, parcial, o en nuestra mente a veces obstinada o limitada, podemos llegar a contradicciones. Entonces, una regla importante aquí es: Dios nos permite encontrar la interpretación de esto en el libro de Hebreos. El escritor de los Hebreos se refiere a este mismo caso de manera muy explícita, muy precisa, muy clara, y es en el capítulo 11. Síganme, por favor, capítulo 11 de Hebreos. Y estoy haciendo un paréntesis para despejar toda duda y dejar muy clara la inquietud sobre este asunto. Bien, en el capítulo 11 saben ustedes que el autor de los Hebreos él introduce un listado de testigos de fe. Testigos de fe a quienes él en el capítulo 12 va a llamar una nube de testigos de fe. Los testigos de fe aquí a los que se refiere el autor de los Hebreos son creyentes del Antiguo Testamento, creyentes judíos que habían sido salvados bajo el antiguo pacto mediante una obra de gracia divina, y se apropiaron de la salvación que Dios ofrecía mediante la fe. La fe fue el instrumento que utilizaron para apropiarse de una salvación gratuita, de una promesa que Dios había hecho. Recuerden ustedes que para los creyentes del Antiguo Testamento la salvación es por fe en una obra futura. Ellos debían creer en una promesa futura de que vendría un Mesías redentor. Vendría una simiente de la mujer que se enfrentaría al maligno y lo aplastaría. Vendría el redentor, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? La simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, todos los creyentes salvados en el Antiguo Testamento tenían que confiar en la promesa que Dios había declarado a través de sus profetas, la promesa de ese Salvador futuro. Jesús, quien sabríamos nosotros más adelante sería Jesús, el Cristo, el Mesías. Entonces, lo que el autor de los Hebreos está diciendo es: miren, todos los pecadores del Antiguo Testamento que fueron salvados poniendo su confianza en una promesa que no vieron su cumplimiento. Pero les bastó confiar en la palabra de Jehová, en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios es confiar en Dios mismo, y les bastó esa fe en la promesa de Dios de algo futuro que no habían visto para experimentar la salvación. Por eso tenemos el capítulo 11 que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí lo que se espera y lo que no se ve no es el carro que tú sueñas tener, no es la casa de 2 plantas que tú quieres tener, no es la propiedad o el rancho o la casa de playa que tú sueñas tener. Eso no es la fe aquí. La fe aquí en el contexto es la salvación. Lo que no se puede ver,
puesto que el autor de los Hebreos está hablando de eso en el contexto inmediato, cuando dice en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? Entonces va a hacer referencia a esta promesa dada desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, a los creyentes judíos. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Miren lo que está diciendo, miren cómo está contrastando la promesa con la fe. La está comparando. Mire, dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ¿y si tarda qué? Pero ¿y si tarda qué? El justo vivirá por fe. Si tarda y no lo ve cumplido, él será salvado, creyendo aún aquello que no ve cumplido, porque ve una promesa que se va a cumplir. Y entonces, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es la preservación del alma? En una palabra es salvación. Entonces el capítulo 11 habla no de manera amplia, exhaustiva, pero el escritor de los Hebreos nos va a mencionar algunos testigos de fe, es decir, creyentes salvados por la fe en la promesa, que digamos así, que tienen de alguna manera un valor significativo para el pueblo de Israel, porque recuerden que este libro fue escrito principalmente, ¿quiénes, hermanos? Creyentes ¿qué? Hebreos, judíos. Entonces, para un judío, ¿verdad?, hay ciertos creyentes salvados del Antiguo Testamento que son de referencia. Y entre ellos, ¿quiénes, hermanos? Bueno, ya Noé, si ahí está Isaac, si ahí está Abraham, si ahí está, etcétera. Pero está Enoc. Ahora, ¿qué se dice de Enoc? Verso 5. Por la fe, Enoc fue, ¿qué, hermanos? Traspuesto. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Leímos Génesis 5, 22, 24, que dice que no caminó con Dios. Y aquí cuando dice que por la fe, Enoc significa que fue un creyente. Caminar con Dios significa que era un creyente devoto, auténtico, un justo, un santo. Y dice allá en Génesis que Enoc, ¿de qué fue, hermano? Desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. ¿Y qué dice ahora aquí? La idea no cambia, pero se nos da algo todavía mucho más, digo yo, claro, porque luego dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Y noten la siguiente frase. La siguiente frase se conoce como una cláusula de resultado. La siguiente expresión nos va a explicar qué significa que fue traspuesto. Miren lo que dice. Por la fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto. Es una palabra es una doble palabra en el griego. Son dos palabras en una, que es poner, mover o cambiar. La idea es, fue cambiado de estado. No solo de lugar, sino un cambio radical. Meta es el prefijo, que significa cambiar. Cambiar de estado, cambiar de existencia, cambiar de orden, puede ser utilizado de diferentes maneras, cambiar de lugar. Entonces, aquí es, Enoc fue cambiado en su forma habitual, normal y natural, traspuesto. Pero todavía uno puede decir, ok, todo eso me deja como un poquito enredado. La siguiente cláusula lo aclara. ¿Qué significa que Enoc fue traspuesto, hermanos? Para no ver muerte. Hermana Erika no vio muerte. No vio muerte. Y entonces, pues Dios, de manera soberana, en su prerrogativa como el que mata y el que da vida, decidió librar a Enoc y a Elías de ese trauma, de esa experiencia
destructiva y exterminadora. Y simplemente cambió su estado. No le dio un cuerpo glorificado, simplemente lo hizo. ¿Sabe qué? Lo que hizo el Señor con ellos es eliminó esa etapa de muerte. Esa etapa de muerte que es una de las razones por las que no queremos pensar en la muerte. Piénsenlo, ¿por qué ustedes no quieren morir? No solamente por lo que perdemos. La sensación que nos da el hecho de sufrir algo que hemos visto que otros sufren. ¿Verdad? Pero miren, hermanos, aunque nosotros no nos pase como Enoc, no se nos garantiza que por la misma fe que tenemos, la misma fe que Enoc tuvo en el Dios que salva, en Jesucristo el Señor, no significa que se nos va a transponer. No hay una promesa de transposición. Hay una que ya sabemos que es de traslado, de arrebatar cuando uno esté vivo y el Señor aparezca en los cielos, pero no sabemos cuándo va a ser y quiénes estaremos vivos para entonces. Pero sea como sea el caso, nuestra muerte, y eso lo vamos a ver en las implicaciones positivas, no me quiero adelantar, pero nuestra muerte, a pesar de que no se nos garantice ser librados de esa etapa traumática, dolorosa, penosa, de lo que la muerte en sí representa cuando uno está agonizando, es que Enoc ni siquiera se dio cuenta. Ese es el punto. Él ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. Elías no se dio cuenta de lo que pasó. ¿Me explico? Enoc estaba viviendo y de pronto ni se dio cuenta. Según los científicos, el ser humano, aun y cuando su muerte es violenta y, digámoslo así, podríamos ser una muerte rápida, el cerebro le informa de que está muriendo. En milésimas de segundo, el ser humano percibe que muere. Pero Enoc, simplemente Dios cambió su estado, cambió su condición, lo traspuso para no ver muerte, Pero por si fuera poco, mire cómo el autor de los Hebreos lo enfatiza para darle mayor claridad. Verso 5, y no fue hallado, obviamente él y su cuerpo también, pero él como tal no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Primero dice que fue traspuesto. Alguien lo hizo y ahora sí nos aclara quién lo hizo. Dios lo traspuso. Recuerden, como trasponer, cambiar, pero eso fue algo milagroso, sobrenatural. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como dice Génesis, caminó con Dios. Fue un justo, un santo, un pecador que no se justificó por sus obras. Ese es el punto de Hebreos capítulo 11, sino que encontró ser justificado por Dios mediante la fe en su promesa. Así que esa es la respuesta que nos da la Biblia. ¿Qué pasó con Enoc? No murió, fue traspuesto. Eso de que desapareció es explicado de manera más clara aquí como traspuesto, ¿verdad? Ahora, repito, esa misma experiencia, mejor dicho, esa experiencia muy similar está contemplada en el Nuevo Testamento, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí, está contemplada cuando dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y está pensando en un grupo de creyentes, en un futuro desconocido, pero real, en donde cuando el Señor aparezca en los cielos, que suene la trompeta, cuando se lleve a cabo el final del trato de Dios con la iglesia, porque Dios está tratando ahorita con la iglesia, dejó a un lado su trato especial con Israel, no dejó a Israel, pero de momento está con los gentiles. Cuando Dios termine de salvar al último gentil,
a través de la iglesia, del tiempo de la era de la iglesia, entonces ahí es donde dice que el Señor va a arrebatar y algunos vivos no van a preceder a los muertos en Cristo. Aquellos muertos serán resucitados y aquellos vivos serán transformados. Todos. Y después Dios se va a encargar por 7 años de tratar con Israel y con el mundo incrédulo en el último tiempo. Muy bien, habiendo aclarado eso, vamos a añadir una implicación más. Vamos a ver si podemos con una, dos, vamos a ver cómo estamos. ¿Les parece, hermanitos? Ok. Entonces, otra implicación negativa de la muerte es que la muerte termina toda oportunidad para arrepentirse. Una quinta implicación es que la muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. La sexta implicación es que la muerte es una falsa esperanza para terminar con el sufrimiento de los incrédulos. Y una última implicación, pero no digo que sea la última de todas las que puedan haber, sino de mi estudio, es que la muerte es una falsa esperanza para los suicidas. Entonces, tenemos todavía aquí 4 implicaciones negativas de la muerte que valdría la pena reflexionar una por una. ¿Les parece? Pero tal vez no hagamos no lleguemos a todas hoy. Después de considerar, estas son las últimas, después de estas implicaciones negativas, vamos a las implicaciones positivas que les decía, ¿se acuerdan? Todos sabemos que la muerte tiene un sentido negativo. Lo sorprendente es que estemos hablando de implicaciones positivas de la muerte. Es algo paradójico, sí, pero las hay. Muy bien, vamos a ver, con el tiempo que nos resta, nos faltan todavía unas 2 horas, no son bromas, hermano, unos cuantos minutitos más. Veamos la número 4, reflexionemos la número 4. La muerte termina toda oportunidad para arrepentirse. ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? ¿Qué pasa cuando una persona, un pecador, muere? Termina toda oportunidad para arrepentirse. Recuerden ustedes que en la visión cristiana, en la enseñanza de la religión cristiana, de lo que la Biblia enseña, no creemos en la reencarnación, ¿verdad? No creemos en un limbo donde nuestras almas, ¿verdad? Allí flotan esperando una segunda oportunidad y poseer un cuerpo y entonces aprovechar esa segunda oportunidad. No creemos eso, la Biblia no enseña eso. Por eso ya vimos la primera implicación, las primeras implicaciones. Entonces, la muerte termina toda oportunidad de arrepentirse. De acuerdo al libro de Hebreos, donde estamos, capítulo 9, versículo 27, el autor a los Hebreos hace una declaración y afirmación para urgir a aquellos indecisos pecadores a arrepentirse y confiar en Jesucristo para la salvación de sus almas. Él sabe que la muerte no es un asunto de tomarlo en juego. Él sabe que la muerte incluso no es el final de un ser humano, porque como aprendimos en los primeros estudios, cuando consideramos y analizamos el concepto de muerte en la Biblia, ¿qué muere en la Biblia? De acuerdo a Dios, ¿qué es lo que muere del ser humano? ¿Qué muere? El cuerpo es el que muere. ¿El alma? Porque el alma es inmortal, no eterna. Mira la diferencia. Eterna es que siempre ha existido, pero el alma no siempre ha existido. El alma no es eterna, el alma es inmortal. Es decir, tiene un comienzo, por eso no es eterna, tiene un inicio, y en el momento que el alma humana inicia, tiene una cualidad especial que la distingue del alma animal, porque el animal también tiene alma. Porque en el libro de Génesis el profeta Moisés nos dice que Dios no solamente dio aliento de vida al ser humano, sino que también a los animales también les dio aliento de vida. Tienen alma viviente. Los animales. ¿Usted ha visto un animal ojo a ojo? ¿Usted lo ha visto cara a cara al animal y ver la vida detrás de sus ojos? Porque es un alma viviente, pero su alma no es inmortal.
El alma del animal muere con su cuerpo. En cambio, el alma del ser humano no muere con su cuerpo. Eso es parte de la estampa de la imagen de Dios en el hombre. Un alma creada desde un inicio para que se pudiese relacionar espiritualmente con Dios de una forma inmortal hasta que viene la vida eterna para hacer que esa alma inmortal en un estado de muerte espiritual, como lo vimos, ¿se acuerdan en unos estudios? Pase de muerte a vida espiritual. Entonces, es muy importante que recordemos esto. La muerte no le pone fin a la persona como tal, no lo extermina, pero sí le pone fin a la oportunidad de arrepentirse. El alma humana que no se arrepiente de su incredulidad, de su idolatría, de su pecado o de sus pecados, que no se arrepiente de vivir una vida rebelde a Dios, de incredulidad al Dios y Señor Jesucristo, esa alma que muere sin arrepentirse, se le acabó toda oportunidad. Entonces, el autor de los Hebreos es bien enfático con eso. Miren conmigo, Hebreos capítulo 9, verso 27. Lo preciso, lo claro y contundente que es aquí el escritor ante aquellas personas que rehúsan por su incredulidad, se resisten a arrepentirse y confiar en el sacrificio suficiente de Jesucristo para que sus almas inmortales sean salvadas, perdonadas. Entonces, el autor de Hebreos dice, bueno, para que no sigan jugueteando con esto, para que no sigan viendo de menos su situación espiritual, para que no sigan ustedes descuidando la necesidad de sus almas de ser salvadas, escuchen con atención. Verso 27, ¿lo tenemos, hermanitos? Leámoslo todos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Cristo experimentó la muerte una vez vivió, una vez murió. ¿Por qué? Porque el ser humano, Jesús se hizo humano para salvar humanos, ¿verdad, hermanitos? Entonces, para salvar los humanos, Él tuvo que experimentar la misma condición humana, vivir una vida y morir solo una vez la vida. Morir. Y cuando Jesús murió, sabemos, de acuerdo a los evangelios, en el instante en que Él muere, se lleva a cabo el juicio por los pecados de su pueblo. Jesús muere no por sus pecados, muere por los pecados de su pueblo, y Jesús experimenta lo que Él llamó en esa noche la copa de la ira por los pecados. Hay juicio después de la muerte. Ahora, Jesús no tenía nada de que arrepentirse, porque Él no muere por sus pecados. Él muere por los pecados nuestros. Él muere como ofrenda, como sacrificio por el pecado. Pero el autor está comparándome, así como Jesús vivió y murió una vez como hombre, así nos toca a todos los hombres morir y enfrentar el juicio. Noten ustedes el énfasis. El énfasis está establecido para los hombres. Por cierto, en paréntesis, es para los hombres que está establecido esto, no para los animales, hermanos. El animal que muere, muere y se acabó, dejó de existir, no más. El animal no es culpable de pecados, el animal no va a venir a juicio, así que no esperen encontrarse con sus animales en el cielo. No tratemos a los animales como personas, porque no son personas. Para los hombres está establecido que mueran una sola vez. Una sola vez. Miren el énfasis, hermano. Una sola vez. En el griego es enfático. Una sola vez. Y después de esto, ¿después de qué? De esto. ¿Qué es esto? De morir.
morir una sola vez. Así que el que muere no muere para vivir otra vez, muere para ir al juicio. Ahora, como sucede en toda justicia, en todos los tribunales de justicia, en cualquier parte del mundo, cuando una persona es, ¿cómo se llama? Es arrestada, va a ser llevada a juicio, ¿verdad? Hay suficientes evidencias de sospecha para considerarlo culpable, lo van a llevar a juicio y hasta que se lleve a cabo el juicio lo van a sentenciar si es culpable o inocente. Se le respeta su, ¿cómo se llama? Su inocencia hasta que se compruebe lo contrario, pero mientras tanto es un sospechoso, es arrestado, es llevado a prisión y está allí probablemente en prisión, o si es un viejito, o si tiene ciertas condiciones de salud precarias, el fiscal, o perdón, el juez, las autoridades determinan, vamos a darle un arresto domiciliario mientras se espera el juicio. Cual sea, está arrestado. No es que todavía no está en prisión, porque no ha sido sentenciado. Pero no puede escapar de ese, no puede escapar, es algo ineludible. Lo que viene después del arresto es el juicio. Hasta que se lleve a cabo el juicio se va a determinar si sigue bajo arresto, pero ahora bajo arresto en sentencia en una cárcel, o libre. Así va a pasar con las almas no arrepentidas. Mueren y de inmediato sus almas son llevadas a un lugar de arresto, pero no al infierno, como aprendimos en estudios previos, ¿se acuerdan? El infierno todavía no ha sido inaugurado, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis. En el penúltimo libro, en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, nos enseña el apóstol Juan que el infierno no ha sido inaugurado. ¿Por qué? Todavía no hay nadie allá. Ahí no hay nadie allá. Hasta que ocurra, según Apocalipsis 21, el juicio del gran trono blanco. Y sean lanzados todos los incrédulos, las almas incrédulas con sus cuerpos ya resucitados, todos los idólatras, todos los mentirosos, todos los cobardes, todos los hechiceros, y hacerle compañía a partir de eso eternamente. ¿A quién? Al diablo, al falso profeta y a los demonios. Porque el infierno fue preparado para el diablo, los demonios y sus hijos espirituales. O sea, los que mueren sin arrepentirse. La muerte entonces es decisiva en cuanto al destino de la persona. Ahora, alguien puede tratar de consolarse a sí mismo. O sea, nosotros los seres humanos somos expertos, no solo en el engaño, sino también en el autoengaño. ¿Qué hacemos cuando, hermanos, qué hacemos cuando algo nos preocupa y nos pone miedo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo negamos. Y creemos que con el optimismo, creemos que en el optimismo o en el positivismo hay una fuerza poderosa que va a construir otra realidad de lo que es. Si usted sabe que tiene cáncer, no tengo cáncer. No tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Lo cancelo, como dicen algunos falsos, ¿verdad? Lo cancelo, lo niego, lo declaro, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Porque tiene miedo. Pero ese optimismo y ese positivismo que no es fe, que no es la fe que viene de la palabra de Dios, esa negación no va a cambiar la realidad de que tiene cáncer y que termine muriendo de una manera inevitable por cáncer, ¿verdad? No es mentir. Entonces, hay personas que pueden autoengañarse y decir, no, yo voy a tener otra oportunidad. Pero hay otras personas que son todavía más cínicas, que llegan a decir, yo no me voy a arrepentir hasta el último momento. Hasta el último momento de mi vida, yo me voy a arrepentir de mis pecados, de mi incredulidad, y me voy a rendir a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. ¿Han escuchado a esas personas así? ¿Hay alguno de ustedes así aquí? Que todavía no se ha arrepentido y puesto su fe en Jesucristo, no ha venido a Jesucristo como un pecador arrepentido por creer algo distinto y creer que usted es bueno, que es buena persona, que como pecador se puede salvar solo.
va a ser muy tarde cuando usted se dé cuenta que la muerte llega. Y como consideramos, ¿se acuerdan? La última implicación que habíamos considerado, la tercera, ¿se acuerdan, hermanos? La muerte va a llegar de manera tan inevitable e inminente. Es decir, no le va a llegar una nota. No a todos se nos llega a decir, como se le dijo a aquel rico, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No a todos se nos va a decir eso. Nos vamos a la cama, puede ser que nos vayamos a la cama pensando en el mañana, y el mañana nunca llega, y con ello nunca ha habido el arrepentimiento. O puede ser que nos levantemos mañana y pensemos que nos espera un gran día, ya sea de trabajo, de descanso o de pereza, lo que sea, y resulta ser que de pronto se para el corazón, se detiene todo. Y cuando usted esperaba en el último momento arrepentirse, resulta ser que el último momento llegó y usted no sé. Es muy necio y muy cínico de parte de una criatura humana creer que el arrepentimiento está en sus manos. Ni la muerte está en sus manos, ni el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, si bien es cierto, tenemos que proceder al arrepentimiento, somos responsables de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios puede negarle el arrepentimiento a usted, por si no lo sabía. Si yo me he arrepentido y creo haberme arrepentido, y estoy seguro de haberme arrepentido para ser un cristiano salvado en Cristo, no es porque yo solamente me arrepentí. Me arrepentí porque creo que Dios me dio el don para arrepentirme. Es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios da el don para arrepentirse y Él da el don para creer. Pero me hace responsable de arrepentirme y responsable de creer. Para que cuando yo me arrepienta y para que cuando yo crea, no me jacte en mí que lo hice, sino que recuerde que Dios me concedió el arrepentirme y el creer por su buena voluntad. Entonces, cuando usted vive la vida diciendo, yo me voy a arrepentir en el último momento, ya cuando esté ya en el último momento de mi vida, que ya me vaya a morir yo, ahí me voy a arrepentir, ya va a ver, Mientras tanto voy a vivir como un incrédulo, me voy a dar la vida, vivir como yo quiera, a espaldas de Dios, rebelde, yendo en contra de la palabra de Dios, e ignorando al Señor Jesucristo, rechazando al Salvador, blasfemando contra su nombre, haciendo mis propios dioses e ídolos. Voy a vivir como se me antoje, como quiera, pero en el último momento me arrepiento. Necio. Estás destruyendo tu propia vida. Estás llevando tu alma al destino del infierno si piensas que en el último momento te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios te lo puede negar. Dios te lo puede negar. Dios puede decir, para que aprendas, el arrepentimiento no es solo una decisión tuya. Te di la vida, te di oportunidades. Justo en esta noche de este miércoles, a esta hora, está escuchando a un predicador, a un pastor, diciéndole que debe arrepentirse antes de morir, y usted puede ser que se vaya e ignore estas palabras y diga, no quiero eso, me voy a arrepentir en el último momento. Entonces, cuando llegue ese momento, recuerde, hoy se le dio una oportunidad de arrepentirse antes de morir. Y Dios va a utilizar ese recordatorio, es decir, ¿te acuerdas todas las veces que te llamé al arrepentimiento y debiste haber clamado, haber suplicado, haber invocado mi nombre para pedirme que te diera el arrepentimiento y la fe ahora antes de morir? Pero no lo hiciste. Se acabó tu oportunidad. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Juicio. Nadie que va a juicio nadie que va a juicio frente a Dios va con la esperanza de ser hallado inocente. Dios no se equivoca. La razón por la que
el sistema legal y judicial en todos los países del mundo de otorgarle a cada persona apresada o arrestada el derecho a su inocencia y a su defensa, es porque los hombres se pueden equivocar. Pero Dios no arresta a alguien con el peligro de equivocarse. Ninguno de ustedes que muera sin arrepentimiento y es llevado al lugar que espera para el infierno, piense que estará ahí con la última esperanza de que salga libre e inocente. Solo se necesita morir sin arrepentimiento y sin perdón de pecados para que sepa que su sentencia ya está prácticamente afirmada. Ya usted está condenado. Jesús dijo que una sola cosa nos pone bajo condenación. Observen conmigo Juan capítulo 3. Ese capítulo donde el apóstol Juan nos registra las palabras de Jesús más preciosas y más mal utilizadas, tan preciosas palabras pero tan mal utilizadas y abusadas por las personas. Escuchen, Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Bueno, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosas palabras de Jesús. Y uno dice, qué lindo el amor de Dios, ¿verdad? Sí, pero esas no fueron las únicas palabras de Jesús. Sigamos escuchando lo que él dijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué lleva a un pecador al juicio de Dios sin escape, sin esperanza de inocencia, de libertad? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo condena, pues? ¿Qué lo condena? El no haber y creer y arrepentirse siempre van juntos. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos también. Nos arrepentimos de, la palabra arrepentimiento significa primordialmente un cambio en nuestra forma de pensar. Y cuando cambia nuestra forma de pensar, hay un cambio, hay un giro. Deseamos ahora un cambio de vida. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo es porque nos arrepentimos. Van juntos. ¿Y sabe qué? Cuando creemos en Él, somos salvos. Pero ¿qué pasa cuando no cree? ¿Qué dice Jesús? Dice, ya ha sido condenado. Le voy a mostrar la diferencia de lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo, va a ser condenado. Jesús dijo, ya. En el presente, en el instante en que se mantiene como un incrédulo. Entonces, si muere como un incrédulo, después de que usted muera, ¿qué pasa? Simplemente usted llega al juicio. ¿Cómo? ¿Cómo llega usted al juicio de Dios después de morir? Llega ya condenado. ¿Por qué? Porque llegó sin creer en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es todo. Eso es todo. Ya no hay posibilidad de salvación para los incrédulos muertos. Escuchemos las palabras de Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, verso 26. Lucas capítulo 16, verso 26, ante el clamor desesperado, ¿se acuerdan? En esta historia del rico. El rico, de acuerdo al versículo 22, Jesús nos cuenta que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, vendría a ser como que dice el lugar del arresto, o el lugar donde está arrestado, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay oportunidad de que te libres de lo que mereces por morir sin arrepentimiento. Eso es lo que le está diciendo. En la mente del Señor Jesucristo está puntualizando es: una vez ya muerto, no hay esperanza de que pueda haber la opción, la alternativa de que cambies tu lugar de destino. Ya no. Ya no. Hay una gran cima que separa. Así que por más que usted diga, bueno, después de morir tal vez se me da la oportunidad de hacer lo que me faltó hacer para que me cambien de aquí para allá. Y Dios dice, eso no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque si usted murió sin arrepentimiento, usted murió condenado. Murió condenado. A partir del momento en que usted muere, santos, creyentes e impíos, incrédulos, cosechan lo que han sembrado en esta vida. Sí, eso es importante también decirlo. Todos vamos a venir a juicio. Aún los creyentes vamos a juicio. Pero no el mismo juicio de los incrédulos. Pero cuando nosotros muramos, también vamos a cosechar lo que hicimos. ¿En términos de qué? De recompensa o pérdida de recompensa. Nuestro juicio como cristianos, no escapamos de un juicio después de la muerte, pero no es el mismo juicio del inconverso no arrepentido. Pero no creamos que eso nos ha hecho muy, pero muy indulgentes a los cristianos. Quienes creemos que nuestros pecados ya fueron perdonados y que nuestras almas ya fueron salvadas y que no vendremos a juicio para la eternidad, hemos llegado a ser tan indulgentes que creemos que no va a haber una rendición de cuentas. Va a haber una rendición de cuentas, incluso Jesús dijo, por cada palabra inútil, ociosa, improductiva, maliciosa, dañina, por cada murmuración, por cada queja, por cada difamación, por cada chisme, por cada calumnia, por cada mentira, por cada engaño, hasta de las palabras vamos a rendir cuenta. Entonces, todos vamos a venir a juicio. Sin embargo, el punto aquí es los no arrepentidos. Su juicio es peor porque llegan condenados y no se puede revertir ese estado espiritual de condenado. Así que, como dice la palabra de Dios, el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 4, si oyes hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. Si Dios te dice, arrepiéntete hoy, cree en mi Hijo Jesucristo, ríndete, hágalo hoy. No siga viviendo, no salga, no se vaya diciendo mañana. Y peor, en el último momento, no lo haga. Hermanos, nadie se atreva a ser tan cínico, tan altivo de corazón, para pensar que puede tener un último momento de arrepentimiento. Y antes de finalizar, tengo que mencionar, porque por ahí siempre sale esta objeción. Y el que fue crucificado con Jesús y el malhechor, pues mire, en el último momento se arrepintió. En el último momento se arrepintió y va a decir usted, ya ve que sí existe una esperanza para el último momento. Bueno, claro, pero no es así como usted lo piensa. Déjeme demostrarles. Ya me llegó el tiempo, hermano.
Bueno, déjenme decirles, tal vez no demostrarles, pero por lo menos mencionarles. Cuando usted se deja llevar por esa forma de pensar, normalmente es porque usted lo ha escuchado en alguien más, porque a lo mejor usted ni siquiera ha leído el pasaje bíblico que dice eso. Es muy probable que muchos de aquellos que se refieren al arrepentimiento del último momento antes de morir, se me refieran al malhechor crucificado a la par de Jesús, no porque hayan leído el texto bíblico, pero le quiero decir algo. En el texto bíblico usted va a encontrar dos perspectivas de ese suceso, de ese momento. El apóstol Mateo y el doctor Lucas, desde dos perspectivas diferentes, nos cuentan el mismo suceso. Por un lado, el apóstol Mateo nos está diciendo que los dos malhechores, el de la izquierda y el de la derecha, están difamando a Jesús. Esos incrédulos, esos malhechores están en agonía, crucificados, están por morir y sin embargo siguen haciendo la maldad de sus bocas y están insultando y están expresándole a Jesús su rechazo, con palabras maliciosas. Los dos, no uno, los dos. Los dos. Pero Lucas, el doctor Lucas en su evangelio, de pronto nos muestra algo insólito. ¿Saben lo que es insólito? ¿Saben lo que es insólito? No parece tener sentido. Está fuera del orden. Porque si los dos malhechores están como incrédulos, no arrepentidos, malvados y perversos impíos, están burlándose de Jesús, vituperando, insultando a Jesús. De pronto el doctor Lucas nos presenta algo de que uno de los dos, uno, no los dos, uno, que estaba haciendo lo mismo, con sus sátiras y veneno, de pronto uno de ellos le reprende al otro. Y usted se queda como, ¿cómo? ¿Qué es esto? Los dos están al unísono diciendo lo mismo y de pronto en algún momento uno de ellos se detiene. Es como un cambio repentino. Es como esto de transponer, hubo un cambio de estado. Y uno de ellos comienza a reprender al otro y le dice, de acuerdo al Evangelio de Lucas, lo calla. Y le dice, nosotros, tú y yo, estamos aquí por ser criminales culpables, pero ningún mal hizo. Hace una declaración de la inocencia, la santidad, la justicia, la rectitud, lo inmaculado de que está crucificado en medio. Y a partir de ese momento lo que él está admitiendo es, mira, está muriendo no como nosotros o por lo que nosotros está muriendo de forma inocente. Él está sustituyendo a alguien más, está muriendo en lugar de otros. Está haciendo una declaración de que este es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y luego, por si fuera poco, viene y le dice a Jesús, a quien ya lo había insultado, de quien se había burlado mientras moría el perverso, comienza y le dice, acuérdate de mí. Ten misericordia y acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hace un clamor de salvación, un ruego. Eso es sorprendente. Eso es insólito. Ahora les voy a preguntar. Entonces, ¿cómo es posible que este individuo, no los dos, sino que solo uno de ellos, de pronto cambiara su estado, su actitud, su pensar de manera tan repentina? Y en el último momento, ¿cómo fue? ¿Se drogó este fulano o qué? Dios le concedió el arrepentimiento a él. Pero Dios pudo no habérselo concedido. Ese malhechor no sabía lo que iba a pasar. Él ni siquiera lo estaba pidiendo, ni siquiera lo estaba buscando. Dios fue soberano. ¿Saben qué es ser soberano? Dios hizo lo que quiso. Cuando usted se da cuenta que Dios, el creador del universo,
hace lo que quiere y no hay quien le diga no lo hagas, usted se va a dar cuenta que no puede vivir creyendo que se va a arrepentir en el último momento. Así que hoy es el día de salvación para los que no se han arrepentido. ¿Saben por qué? Porque la muerte le pone fin a toda oportunidad para arrepentirse y como consecuencia para ser salvado. Así que si alguno de ustedes hoy quiere venir en arrepentimiento, acudir a Jesucristo como un pecador arrepentido, confiando en Él, ante la realidad de su muerte. Recuerden, ¿cuántas personas mueren al día según las estadísticas de las organizaciones mundiales? ¿Cuántas personas al día, hermanos? 150,000 personas al día mueren. Al día. Entre ellas podemos estar cualquiera de nosotros. Así que, por favor, que esta implicación negativa que hemos considerado hoy se vuelva en algo positivo para usted. Si hoy viene al Señor para salvación. Si ese es hoy su realidad, si ese es hoy su deseo que Dios haya puesto en usted, por favor, háganoslo saber. Queremos confirmar esa fe. Queremos acompañarle en esta nueva vida de arrepentimiento. Queremos gloriarnos en el Señor por su salvación. Queremos asegurarnos de que usted conozca al Señor también antes de morir y esté seguro del arrepentimiento y la fe en Él. Muy bien, la próxima semana entonces retomaremos la quinta implicación. La muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios, va de la mano con lo primero. Luego la muerte es una falsa esperanza para terminar con el sufrimiento de los incrédulos, aquellos incrédulos que están sufriendo y dicen, ay, este es un infierno, para mí es un infierno, y creen que al morir se acabó su infierno. La Biblia enseña todo lo contrario. Cuando usted dice a una persona inconversa, incrédula, aún no arrepentido, cuando dice de él que se ha muerto, dice, ya descansa en paz. No vuelva a decir eso. No vuelva a decir eso. Si no es un creyente arrepentido. Y vamos a considerar la implicación, la muerte es una falsa esperanza para los suicidas. Muy bien, oremos, inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por darnos un tiempo especial y útil para nuestras almas, nuestras vidas y corazones. Un tiempo que comparado al resto de la vida, de las cosas y del tiempo que pasan en el diario vivir nuestro es minúsculo, es mínimo, es ínfimo, es poco tiempo para algo tan importante que trasciende la vida y este mundo. Pero gracias por darnos el tiempo, pero sobre todo darnos tu palabra clara, precisa, correcta, justa, el testimonio verdadero que nos das a través de la Escritura. Ruego que todos los que estamos aquí, sin excepción, tengamos una respuesta temerosa hacia tu palabra, al testimonio, y que a través de estos estudios lleguemos justamente a prepararnos doctrinalmente para enfrentar la muerte. Que la teología de tu palabra, que lo que nos das a conocer y enseñas y revelas en tu palabra, nos haga sanos en la fe, sanos en la mente, sanos para vivir una vida que no desconoce ni la muerte ni cómo enfrentarla de manera cristiana, como te agrada, en el cual podamos glorificarte y honrarte, Señor. Por favor, Señor, si hay un pecador en esta noche aquí, o después o a través de esta grabación, que tú hayas preparado salvar, llámalo hoy y concédele el regalo
del creer y del arrepentirse como lo has hecho con muchos de nosotros. Que te reciba, que crea en Jesucristo y le des la potestad de ser un hijo de Dios, para que pueda conocer que más allá de la muerte hay una promesa triunfante y victoriosa, pero que hoy todos nosotros, el Señor, hayamos meditado nuestros caminos y examinemos nuestro vivir. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.